Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 32. Emperador de la Llama. El mismo Emperador de la Llama que lideró la guerra y derrotó al cuartel general naval. Los ciudadanos de Amazon Lily miraron a Ace con sorpresa y miedo. El infame incidente del Emperador de la Llama, liderado por él mismo, se había extendido por todo el mundo, llegando incluso a las lejanas costas de Amazon Lily mediante las transmisiones del caracol transpondedor. A pesar del aislamiento natural del Cinturón de la Calma y sus limitadas comunicaciones, la isla había recibido la señal. La nación entera había sido testigo de la batalla que sacudió al mundo. Durante el incidente del Emperador de la Llama, el cuartel general naval, una de las fuerzas más poderosas entre las tres grandes potencias del mar, había traído los nuevos barcos equipados con piedra marina. Estos barcos neutralizaron las defensas naturales del Cinturón de la Calma, dejando a Amazon Lily vulnerable a la invasión de los marines. Pero esa formidable fuerza, el cuartel general naval, había caído en una aplastante derrota a manos del Emperador de la Llama, una derrota presenciada por el mundo entero. Era como si el Emperador de la Llama hubiera doblegado al poderoso cuartel general naval a plena vista del mundo entero. Ace, el Emperador de la Llama, no solo había derrotado al almirante Akainu, sino que también había superado al almirante de la flota de la Marina Sengoku en una batalla estratégica. Con solo su propio poder, Entei había derrotado sin ayuda a dos de los líderes más fuertes de la Marina. Incluso había ejecutado a 3 nobles mundiales, los dragones celestiales, y, en un acto de desafío sin precedentes, aplastó las cabezas de los 5 ancianos, las autoridades de más alto rango del mundo. Este hombre era verdaderamente el pináculo de la fuerza en los mares, alguien que fácilmente podría destruir todo Amazon Lily si así lo deseara. Los ciudadanos de Amazon Lily lucharon por reconciliar la aterradora leyenda del Emperador de la Llama con el gentil joven que estaba frente a ellos, sonriendo cálidamente. ¿Podría ser este realmente el mismo hombre que se enfrentó a todo el poder del cuartel general naval y ganó? De hecho, el comportamiento y la apariencia actuales de Ace eran muy diferentes a los que había mostrado durante la transmisión en vivo del incidente del Emperador de la Llama. En aquel entonces, su abrumador haki de conquistador lo hacía parecer intocable. Incluso la simple señal de transmisión transmitía la ferocidad de sus ojos, infundiendo miedo en quienes lo observaban. Cuando Ace reveló su forma de dios demonio, sorprendió y asombró al mundo entero. Pero ahora, el mismo hombre, sonriendo amablemente y saludando a los ciudadanos, parecía gentil, accesible e incluso bondadoso. No fue hasta que los ciudadanos vieron la bandera pirata ondeando en el viento, una bandera que podía sacudir todo el mar, que se dieron cuenta de a quién estaban mirando realmente. Este joven, con su apariencia atractiva y afable, no era otro que el hombre que se encontraba en la cima del mar, el Emperador de la Llama. Ace es tan amable. ¿Será por mí?, pensó Hancock, sonrojándose mientras se cubría el rostro enrojecido con las manos. Debe de estar causando una impresión tan cálida en esta gente porque planeas casarte conmigo. Hancock, Ace no dijo nada parecido. Exclamó Gloriosa, exasperada, cubriéndose la frente mientras observaba a Hancock, completamente absorto en sus fantasías románticas. Bueno, abuela John, ¿no te alegra que el mal de amores de la hermana se haya aliviado un poco? Sandersonia, con su cabello verde ondeando, sonrió mientras hablaba. Su mal de amores es mucho más intenso que el mío, respondió Gloriosa con un suspiro, aunque había un destello de alegría en sus ojos al mirar a Hancock. Pero su voz se fue apagando, agradecida por una cosa. Hancock se había enamorado de Ace, el Emperador de la Llama. El poder del Emperador de la Llama fue suficiente para despejar cualquier obstáculo que pudiera interponerse en el camino de Hancock mientras perseguía su amor por él. Ni siquiera los barcos equipados con piedra marina inventados por el cuartel general naval, esos barcos que antaño representaron una amenaza para el Cinturón de la Calma, serían rivales para el poder de Ace. Con la reputación actual de Ace, incluso el título de los 7 señores de la Guerra del Mar palidecía en comparación. Era un hombre temido en todos los mares, un hombre que había derrotado frontalmente al cuartel general naval y un hombre que había ejecutado abiertamente a 3 dragones celestiales. No había nadie, ninguna fuerza en el mundo entero, que se atreviera a provocarlo. En este punto, Gloriosa ya había llegado a comprender el camino futuro de Amazon Lily. Se uniría bajo el mando del Emperador de la Llama. Era inevitable. Hancock estaba completamente enamorado de Ace, y si tan solo lo insinuaba, ella se uniría con entusiasmo a los piratas de Entei.
Naturalmente, por decisión de la emperatriz, Amazon Lily seguiría su ejemplo, uniéndose a las fuerzas del emperador de la llama. Lo más importante es que el regreso de Shaki a Amazon Lily destacó la postura de la ex emperatriz. Junto con Rayleigh, había conseguido un protector para Amazon Lily, alguien que pudiera salvaguardar la isla y conducir a las Kuja hacia una prosperidad aún mayor. Hancock se había unido a los 7 señores de la Guerra del Mar para proteger a Amazon Lily de marines y piratas, asegurando que las piratas Kuja pudieran navegar y asaltar libremente sin sufrir bajas. Su deslumbrante belleza, combinada con el encanto de su fruta del diablo, la convirtieron en una gobernante querida y admirada, la emperatriz más popular en la historia de Amazon Lily. La joven generación de guerreros era fanática de Hancock y la veneraba ciegamente. Aunque Shaki era una antigua emperatriz, aún gozaba de un alto estatus en el corazón de los ciudadanos mayores. Ahora, con ambas emperatrices de acuerdo, era evidente que Amazon Lily uniría fuerzas con el emperador de la llama, Ace. Su poder y reputación bastaban para proteger la isla. Gloriosa se sintió increíblemente afortunada de que el hombre del que Hancock se había enamorado fuera Ace. Para ella, Hancock ya era como una nieta. Preparad el banquete. Debemos honrar a Ace y usar los mejores ingredientes. Ordenó Hancock, agitando la mano. ¿Sí? Respondieron rápidamente los ciudadanos. Ace, déjame revisar la cocina, dijo Raki con una sonrisa, sus labios rojos curvándose hacia arriba. Amazon Lily, aislada en el cinturón de la calma, tenía poco contacto con el mundo exterior. Los ingredientes que usaban le intrigaban. Y lo más importante, Ace había mencionado que le encantaba su cocina. Con una sonrisa, Raki siguió a un ciudadano hacia la cocina del palacio. Ace, yo también sé cocinar, dijo Hancock, sonrojándose mientras sus dedos se movían nerviosamente en círculos. ¿Te gustaría probar algo que prepare? La idea de cocinar para Ace la llenaba de anticipación y alegría. Cocinar para la persona amada era, después de todo, uno de los mayores placeres de la vida. Hermana. Sandersonia y Marigold miraron a Hancock con incredulidad. Su hermana, la emperatriz Amazon Lily, ¿se ofrece a cocinar ella misma? Pero entonces, al ver a Hancock tan feliz, no pudieron evitar sonreír. A sus ojos, Hancock lucía más hermoso que nunca, y no podían negar que ese era el poder del amor. Gracias, Hancock, dijo Ace mientras le tomaba la mano y la miraba con cariño a los ojos. Hancock, con el rostro enrojecido por la vergüenza, se cubrió el rostro y apenas pudo mirarlo. No, no es molestia, estoy tan feliz, murmuró Hancock, con los ojos llenos de lágrimas, el rostro cada vez más rojo y el cuerpo cada vez más débil. Si Ace no la hubiera sujetado con tanta habilidad, se habría desplomado en el acto. Ace, me tomó la mano y me miró con ternura. No hay nada más que pueda pedir en la vida, pensó Hancock, con la mente en blanco mientras corazones rosas flotaban a su alrededor, gracias a los poderes de su fruta del diablo. Bueno, iré a la cocina ahora, Ace, balbució Hancock, reacio a irse pero sabiendo que si se quedaba más tiempo, incluso tan solo tomar su mano podría abrumarla. Lo espero con ansias, Hancock, respondió Ace con una sonrisa. Pronto, el banquete comenzó. El plato más famoso de Amazon Lily incluía a los gigantescos reyes marinos del cinturón de la calma. Estas criaturas eran decenas, si no cientos, de veces más grandes que las que se encontraban en otros lugares, con la fuerza suficiente para volcar incluso los buques de guerra más robustos del cuartel general naval. Su carne no solo era más nutritiva, sino también mucho más sabrosa que la de los reyes marinos comunes. Ace devoró enormes trozos de carne del rey del mar, acompañándolos con una bebida, disfrutando plenamente del festín. Incluso su físico, altamente desarrollado, percibió el lento pero constante aumento de fuerza al consumir la rica comida proteica. Quedó claro por qué las mujeres de Amazon Lily eran guerreras tan formidables. Al crecer con una dieta de estos colosales reyes del mar, desarrollaron cuerpos poderosos que les permitieron dominar el ágil armamento con facilidad. Al banquete asistieron solo unos pocos dentro del palacio. Hancock, Gloriosa, Sandersonia y Marigold, junto con Ace y los líderes de los piratas de Entei. Los demás oficiales de los piratas Kuja estaban sentados en el salón exterior, mientras que los guerreros y ciudadanos comunes celebraban en el espacio abierto fuera del palacio. Amazon Lily era una nación con una estricta jerarquía. La fuerza determinaba el rango, una necesidad para sobrevivir en el peligroso cinturón de la calma. Incluso en las festividades, esta estructura se mantenía para inspirar a los ciudadanos a esforzarse por alcanzar una mayor fuerza. En el banquete, Hancock colocó cuidadosamente un plato de sopa de pescado frente a Ace, con los ojos llenos de nerviosa anticipación.
esto es algo que hice para ti, dijo con voz temblorosa mientras se sonrojaba furiosamente. Lo probaré, dijo Ase con una sonrisa amable, al darse cuenta de que era un plato que Hancock había preparado personalmente. A diferencia de su anterior voracidad, bebió la sopa lentamente, saboreándola. Esto está delicioso, de verdad, dijo Ase, con los ojos iluminados por la sorpresa. Sabía mucho mejor de lo que esperaba, comparable incluso a la comida de Raki. Y considerando que Raki era famosa por sus habilidades culinarias en el extranjero, era impresionante que Hancock, una emperatriz, hubiera cocinado algo tan bueno. Es el poder del amor, Ase, dijo Shaki con una sonrisa cómplice mientras lo observaba. El mal de amores puede ser mortal para la emperatriz Amazon Lily, pero si está con la persona que ama, incluso la comida que cocina puede estar impregnada de ese amor, agregó entre risas. Ya veo, dijo Ase, dándose cuenta de por qué la sopa tenía un sabor tan especial. Hancock, gracias por tu arduo trabajo, dijo Ase, mirándola con una sonrisa. No es ninguna molestia, estoy feliz, respondió Hancock, enrojeciendo aún más su rostro. ¿Puedo ir a tu habitación esta noche? Tengo un regalo para ti, dijo Ase en voz baja. ¿Qué? Hancock se quedó paralizada por un momento, su rostro se sonrojó mientras lo cubría con sorpresa. Lirio del Amazonas, Ciudad Kuja, noche. En el dormitorio de Hancock. El banquete en Amazon Lily había terminado, y los ciudadanos llevaban mucho tiempo dormidos. La isla estaba en paz, bañada por la calma de la noche. Sin embargo, dentro del palacio, el corazón de Hancock latía con más intensidad que durante el banquete. Ase, esperándolo aquí, en el palacio, ¿será una conversación importante? O tal vez, murmuró Hancock para sí misma, con el rostro enrojecido oculto tras las manos y sus grandes y hermosos ojos girando en círculos. Estaba absorta en sus pensamientos, tímida e insegura. Todo tipo de pensamientos tímidos y nerviosos llenaron su mente, haciendo que prácticamente le saliera vapor de la cabeza. ¿Realmente puedo mantenerme así? Hancock, en ese momento, era más atractiva de lo que nadie podría imaginar, pero nadie estaba allí para presenciar su vulnerabilidad. Sintió que su cuerpo se debilitaba, casi paralizado por una mezcla de emoción y nerviosismo. Solo pensar en lo que estaba por venir la llenaba de felicidad. Aunque anhelaba estar más cerca de Ase, la repentina oleada de felicidad la abrumó. No puedo perder la compostura. Ase llegará en cualquier momento, debo mantener la calma, se dijo Hancock, apretándose suavemente el pecho con la mano para calmar su corazón acelerado. Respiró hondo, intentando controlar la timidez que amenazaba con apoderarse de ella. Espera, si voy a estar con Ase esta noche, ¿no debería prepararme bien? ¿No debería bañarme primero? De repente, una idea la asaltó. Con la emoción de ver a Ase, se había olvidado por completo de bañarse tras regresar a Ciudad Kuja. Si esta iba a ser su primera noche juntos, tenía que presentarse de la mejor manera posible al hombre que amaba. Hancock empezó a desvestirse rápidamente, preparándose para ir al baño. Pero justo cuando estaba a punto de quitarse la ropa, sus movimientos se paralizaron. El rubor que la timidez había llenado su rostro desapareció repentinamente, dejándola pálida. Su delicada mano se dirigió instintivamente hacia su espalda. ¿Cómo pudo haberlo olvidado? Se le encogió el corazón. Se mordió los labios rojos con tanta fuerza que una pequeña gota de sangre se le escapó y le resbaló por la barbilla. Desde el momento en que conoció a Ase en el cinturón de la calma, su mente se había consumido por él. Cada pensamiento estaba lleno de Ase, del futuro que podrían compartir. Pero ella se había olvidado de la marca. Sentada en la cama, Hancock rodeó sus rodillas con los brazos, hundiendo el rostro entre ellas. En su espalda lucía la marca de los dragones celestiales. La pezuña del dragón celestial, símbolo de su oscuro pasado. Cuando ella y sus hermanas eran jóvenes, fueron capturadas por traficantes de personas y vendidas como esclavas a los dragones celestiales. La pezuña del dragón celestial la marcó como una antigua esclava. Tras ser rescatadas, gracias a Rayleigh, Shaki y Gloriosa, regresó a Amazon Lily. Usando el poder de su fruta del amor y su Aki del conquistador despertado, se alzó rápidamente hasta convertirse en la emperatriz de la tribu Kuja. Pero el trauma de su pasado la atormentaba. Por eso usaba una máscara fría y distante, presentándose ante todos como una gobernante orgullosa e imperiosa. Esta fachada le permitía proteger el corazón tierno y vulnerable que se escondía tras ella. Temía que si la gente de Amazon Lily se enteraba de que había sido esclava de los dragones celestiales, perdería su respeto y su lugar como emperatriz. Este secreto pesaba mucho sobre Hancock y sus hermanas, una carga que habían llevado en silencio durante años. Pero ahora, ¿cómo pudo olvidar algo tan crucial?
A Hancock se le llenaron los ojos de lágrimas y le dolió el corazón. ¿Sería posible que fuera tan feliz con Ace que se hubiera permitido olvidar el dolor de su pasado? Si Ace descubriera su secreto, podría aferrarse a esa felicidad. Mientras estos dolorosos pensamientos la abrumaban, la puerta de su habitación se abrió con un crujido. Unos pasos resonaron suavemente. Su corazón se apretó. Este era el momento que había estado esperando, pero ahora el miedo la atenazaba. ¿Y si Ace veía su marca y la dejaba? ¿Y si nunca más podía verlo? Hancock, llamó suavemente la voz de Ace. Entró en la habitación y la vio acurrucada en la cama, temblando, con el rostro hundido en las rodillas. Su mirada se dulcificó con comprensión y compasión. Gracias a su haki de observación, Ace percibía cada emoción que emanaba de ella. Conocía su miedo, el profundo dolor de su pasado. Pero más que eso, comprendía su miedo a perderlo. Este miedo superaba incluso el dolor de sus recuerdos de infancia. Hancock temía que si Ace supiera la verdad, la abandonaría. La mirada de Ace se suavizó aún más, llenándose de ternura y cuidado. Al oír la suave voz de Ace, Hancock levantó instintivamente su rostro surcado de lágrimas. Sus delicados labios aún tenían las débiles marcas de sangre de donde los había mordido. Sus hermosos ojos, llenos de tristeza, la hacían parecer aún más frágil y vulnerable. En ese momento, ya no parecía la fría y autoritaria emperatriz de Amazon Lily. En cambio, era solo una joven aterrorizada de que su amante la abandonara. Ace, no me mires así. Yo. La voz de Hancock vaciló y volvió a morderse el labio, incapaz de soportar la suave y compasiva mirada de Ace. Ace rió suavemente y se acercó a ella. Ace, ni siquiera me he bañado todavía, tartamudeó Hancock. Su comportamiento habitualmente sereno dio paso al pánico cuando Ace se acercó. Hancock siempre es hermosa, dijo Ace con una cálida sonrisa. Hancock parpadeó, atónita. Cualquier otro día, palabras como esas la habrían hecho desmayarse de felicidad. Pero ahora, el miedo a perder a Ace eclipsaba todos los demás sentimientos, dejándola pálida y temblorosa. Ace extendió su mano derecha, llegando hacia ella. Al ver su mano acercándose cada vez más, Hancock se mordió con fuerza el labio, cerrando los ojos mientras se inclinaba ligeramente hacia atrás, tratando instintivamente de ocultar su espalda. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Hancock abrió los ojos de golpe, sorprendida. Miró a Ace con la mirada perdida, con el corazón latiendo con fuerza. No tienes que ocultarme nada, Hancock, dijo Ace con dulzura. Los quiero a todos. Con esas palabras, pasó su mano suavemente por el largo cabello negro de Hancock. Sus ojos temblaron al sentir su tacto. El miedo y la ansiedad que la habían atormentado se desvanecieron lentamente. La cálida y tierna sonrisa de Ace era como el sol, disipando las sombras de duda que habían nublado su mente. Ace dijo que me ama, todo de mí. El rostro de Hancock se sonrojó profundamente, su corazón se llenó de una mezcla de alivio y amor. En ese instante, deseó que el tiempo se detuviera, quedarse en el abrazo de Ace para siempre. Apoyó la cabeza en su pecho, y Ace continuó acariciándole suavemente el cabello. Se quedaron así un buen rato, disfrutando del cálido ambiente, antes de que Hancock finalmente levantara el rostro para encontrarse con la mirada de Ace. Mordiéndose el labio, se armó de valor para hablar. Ace, hay algo que necesito decirte. Su voz era suave y vacilante. Sabía que no podía seguir ocultándole su secreto a Ace. Si de verdad quería estar con él, casarse con él, tener hijos, necesitaba ser honesta. Y lo más importante, la dulce sonrisa y las palabras de Ace le habían dado el valor para finalmente enfrentar su pasado. Estoy escuchando, dijo Ace, su sonrisa se volvió aún más suave, llena de comprensión. Hancock se apartó lentamente de su pecho, apartándose el pelo largo a un lado. Con dedos temblorosos, comenzó a desabrocharse la ropa, revelando el secreto que había ocultado durante tanto tiempo. Ace, no me dejarás, ¿verdad? Preguntó ella, con la voz cargada de vulnerabilidad, mientras dejaba caer su camisa y sus ojos suplicantes se encontraban con los de él. Claro que no, la tranquilizó Ace. Los quiero a todos, Hancock. Sus ojos se llenaron de ternura mientras la observaba revelar su corazón, y la compasión en su mirada solo se profundizó. Entonces, Ace, este es mi mayor secreto, susurró Hancock con voz temblorosa mientras se giraba lentamente, dejando al descubierto la suave extensión de su espalda. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. El cuerpo de Hancock se tensó, esperando rechazo o sorpresa. Pero en cambio, sintió un calor que se extendía por su espalda.
Una caricia suave que calmó su cuerpo tembloroso. Tu piel es hermosa, Hancock, dijo Ace suavemente, sus palabras hicieron que los ojos de Hancock se abrieran de sorpresa. ¿Hermosa? Mira mi espalda. Su mente dio vueltas y giró rápidamente la cabeza para mirar hacia atrás, esperando ver la marca maldita. La pezuña del dragón celestial. Pero, para su asombro, su espalda estaba impecable, lisa y sin marcas. ¿Dónde estaba la marca? ¿Dónde estaba la pezuña del dragón celestial? Incrédula, Hancock se pasó lentamente los dedos por la espalda. El lugar donde debería haber estado la temida marca ahora estaba perfectamente liso, como si nunca hubiera existido. Ace, ¿qué es esto? Susurró Hancock con voz temblorosa mientras lo miraba, con lágrimas de incredulidad en los ojos. La pezuña del dragón celestial era famosa por ser imposible de eliminar. Incluso si se le quitaba la piel, la marca seguía apareciendo en la nueva. La única forma de cubrirla era con tatuajes, pero borrarla por completo. Eso era inaudito. Puedo usar todas las habilidades de las frutas del diablo, y el poder de la fruta curativa fue suficiente para borrar la marca, explicó Ace con una sonrisa amable, con los ojos llenos de comprensión. Aunque es una marca única, la habilidad de la fruta curativa, llevada más allá de sus límites normales a través de mi reino de comprensión, fue capaz de eliminarla por completo. Hancock lo miró con asombro. La marca que la había atormentado durante tanto tiempo, el símbolo de sus días más oscuros, había desaparecido. Ace la había borrado, liberándola de esa carga. Las lágrimas brotaron de los ojos de Hancock al contemplar el rostro sonriente de Ace. Este hombre había hecho lo imposible. No solo la había liberado de su pasado, sino que la había aceptado, completamente, sin dudarlo. Mientras Ace permanecía allí, especulaba en silencio sobre la naturaleza de la pezuña del dragón celestial. No era una marca cualquiera. El hecho de que la fruta curativa por sí sola no pudiera borrarla normalmente le planteaba preguntas. Preguntas sobre el control de Imu y los dragones celestiales sobre sus esclavos. Pero estos pensamientos se desvanecieron rápidamente al concentrarse en el presente, en el alivio y la felicidad de Hancock. En ese momento, nada de eso importaba. La tarea más importante ahora era calmar las turbulentas emociones de Hancock. Nami y Nojiko también tenían tatuajes, como símbolo de las luchas que compartieron en su ciudad natal, dijo Ace en voz baja, con la mirada fija en Hancock mientras sus emociones fluctuaban. Recordó los acontecimientos en la aldea Kokoyashi, donde Nami y Nojiko habían borrado sus viejos tatuajes, eligiendo llevar en su lugar la bandera pirata de los piratas de Entei en sus cuerpos. ¿Qué tal si llevas mi marca en la espalda? Ven conmigo al trono y juntos venceremos a los dragones celestiales, propuso Ace, extendiendo la mano derecha hacia Hancock. Su expresión, aunque amable, transmitía una fuerza innegable, una fuerza de voluntad. Los hermosos ojos de Hancock temblaron, y antes de que pudiera contenerse, las lágrimas corrieron por su rostro. No pudo contenerse más. Había oído a otros hacer promesas antes, pero Ace, ella creía en él. Él era el hombre que había ejecutado públicamente a 3 dragones celestiales, obligando incluso a los 5 ancianos a someterse. Ace sintió la calidez de sus labios sobre los suyos, y su mirada se suavizó aún más. Acarició suavemente el largo cabello negro de Hancock, correspondiendo a su apasionado beso. Este es nuestro primer beso, Ace. ¿Te mordí? Preguntó Hancock tímidamente, con su bonito rostro enrojecido mientras se apartaba después de lo que pareció una eternidad. Me gustas tal como eres, Hancock, dijo Ace, sonriéndole cálidamente. A Hancock le dio un vuelco el corazón, sus ojos clavados en los de él con firmeza. Ace, quiero tatuar tu marca aquí. Quiero llevar tu marca en mi espalda. ¿Me dejas? Su voz era resuelta mientras señalaba su espalda lisa y sin marcas. Por supuesto, respondió Ace con una risa cordial. Gracias a su haki de observación, Ace podía sentir las emociones de Hancock con la máxima claridad. Quería usar su marca para cubrir el dolor de su pasado. El momento en que la bandera de los piratas de Entei quedara grabada en su piel, significaría su renacimiento. Crujido. La puerta del dormitorio se abrió con un crujido. La cara de Hancock se puso roja brillante cuando vio quién había entrado. Nami, Nojiko. Su voz tartamudeó mientras miraba a las 2 mujeres que se acercaban. Nami, que estaba más cerca de Ace, notó el nerviosismo de Hancock y sonrió alegremente. No estés tan tensa, Hancock. Ahora somos hermanas, dijo Nami, dando un paso adelante para abrazarla. Eres hermosa, Hancock. Alguien tan deslumbrante como tú debería estar con Ace. Las palabras de Nami hicieron que Hancock se sonrojara aún más. Cualquier cosa relacionada con Ace dejaba a Hancock nervioso. Ace, el tatuaje, murmuró Hancock, mirándolo.
Bueno, Nojiko puede ayudarte con eso, dijo Ase con una sonrisa. Nojiko había sido quien tatuó a ella y a Nami con el símbolo de los piratas de Entei. Por favor, Nojiko, dijo Hancock, apartando su largo cabello y mostrándole la espalda con firmeza. Con un suave asentimiento, Nojiko comenzó a tatuar la espalda de Hancock con la mayor seriedad. Pronto, con la ayuda del Reino de la Comprensión, un patrón realista de la bandera de los piratas de Entei, el símbolo de Ase, apareció en la espalda de Hancock. Todo listo, anunció Nojiko sonriendo por su trabajo. ¿Llevo ahora la marca de Ase?, preguntó Hancock, girando la cabeza para ver el patrón que adornaba su espalda, murmurando con incredulidad. La sombra de su doloroso pasado pareció envolverse en llamas, desapareciendo por completo cuando el símbolo de Ase tomó su lugar. Zumbido. De repente, los ojos de Ase se entrecerraron y con un brusco movimiento de su mano, activó el Reino de la Comprensión, envolviendo a Hancock dentro de él. Auge. El aura del rey explotó en la atmósfera, pero Ase no fue el único que sintió el impacto. Bajo la influencia del Reino de la Comprensión, una oleada salvaje de relámpagos negros y púrpuras crepitó a su alrededor, entrelazándose y haciéndose más fuertes. En un instante, bajo la influencia del Reino de la Comprensión, Hancock alcanzó la cima del poder que dominaba los mares. Había elevado su Haki del Conquistador. Un aura feroz y regia surgió de ella, y este nuevo dominio del Haki del Conquistador impulsó la fuerza de Hancock a un nivel completamente nuevo. Zumbido. Boom. En el momento en que los demonios internos de Hancock fueron vencidos y ella tomó la marca de Ase, su Haki del Conquistador se convirtió en una fuerza formidable. Había llegado al punto en que su Haki podía envolver sus ataques. No tardaría en rivalizar incluso con el poder de Big Mom. Junto con el poder de su fruta del diablo, la Meronomi, Hancock estaba a punto de igualar a Aokiji en poder de combate. Haki del Conquistador. Infusión. Ase observó cómo Hancock dominaba el arte de infundir su Haki de conquistadora. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Y entonces, el aura aterradora del Haki del Conquistador rugió desde el cuerpo de Hancock, estremeciendo la atmósfera. Una vez dominado por completo, Hancock estaba en camino de alcanzar la fuerza de combate de uno de los 4 emperadores. Auge. Otra aterradora ola de poder surgió del cuerpo de Nami, rugiendo salvajemente a través de la atmósfera. Alrededor de su cuello, el amuleto de la suerte que se había creado para ella, un símbolo que nunca se quitaba, ni siquiera mientras dormía, brillaba frenéticamente. Nami se encontraba en el Reino de la Comprensión. Estimulada por el poderoso Haki del Conquistador de Hancock, y con la ayuda de este reino místico, su potencial latente como rey despertó en ese instante. Este es el mismo Haki de la Conquistadora que yo. Los hermosos ojos de Hancock temblaron al observar los relámpagos negros y morados que emanaban del cuerpo de Nami. La feroz energía de las dos mujeres parecía competir por el dominio en el aire. Aunque el Haki del Conquistador de Nami recién había despertado y por ahora existía simplemente como impulso puro, sin el violento relámpago negro y púrpura exclusivo del Haki del Conquistador completamente formado, era innegable que tenía las calificaciones para ser un rey. El Haki del Conquistador es la cumbre del poder en los mares, un don concedido a 1 entre 1.000.000. Incluso en el Nuevo Mundo, hogar de innumerables figuras poderosas, solo unos pocos poseen esta temible habilidad. Cualquiera capaz de despertar el Haki del Conquistador, incluso si no lo domina por completo, se convertirá inevitablemente en un gran maestro del Haki de armamento y del Haki de observación. Sus habilidades superarán incluso a las de los vicealmirantes de mayor rango de la Armada, quienes han perfeccionado ambas formas de Haki. En otras palabras, aquellos que despiertan el Haki del Conquistador están destinados a convertirse en candidatos para el puesto de almirante o comandantes al nivel de los subordinados más fuertes de los 4 emperadores. A diferencia del Haki de armamento, que se puede aprender mediante entrenamiento, el Haki del Conquistador es algo innato, un don natural que no se puede enseñar. Entre los pocos individuos fuertes capaces de despertar el Haki del Conquistador, aún menos son mujeres. Hasta donde Hancock sabía, no había otras mujeres en los mares que poseyeran esta extraordinaria habilidad, aparte de ella y la temible Big Mom, la única mujer entre los 4 emperadores. Ahora, Nami se convertiría en la tercera mujer en la historia en manejar el Haki del Conquistador en esta era. Además, la fuerza de Nami superaba incluso la suya propia. Si bien la Meronomi de Hancock, junto con su impresionante belleza, le permitió a sus poderes rivalizar con los de algunas logia y frutas Zoan míticas, existía una brecha notable en comparación con la Gorogoronomi de Nami, la fruta del diablo logia del trueno, una de las habilidades más invencibles que existen.
Antes de hoy, aunque Hancock había dominado los poderes de su fruta del diablo y despertado el Aki del Conquistador con la guía de Ace, su fuerza aún estaba lejos de alcanzar el máximo poder de combate necesario para enfrentarse a los almirantes del cuartel general de la Marina. Estaba cerca, pero no del todo. Pero Nami, con su poder puro y despertado de la fruta del trueno, ya se había convertido en una de las combatientes más destacadas de este mundo. El Aki de Nami aún no había mejorado significativamente sus habilidades de combate, pero el poder abrumador de su fruta del trueno por sí solo la colocaba en la cima. De hecho, la diferencia de fuerza entre su Aki y las habilidades de la fruta del diablo era tan grande que hacía difícil para Nami incluso infundir Aki de armamento en sus ataques de relámpago. Pero ahora todo ha cambiado. Nami había despertado el Aki del Conquistador. Como alguien que también manejaba el Aki del Conquistador, Hancock conocía este camino a la perfección. Aunque Nami había despertado, aún estaba lejos de dominar la técnica avanzada del Aki del Conquistador. Incluso Hancock había necesitado la ayuda de Ace para llegar a esa etapa. Pero una cosa era segura. Tras despertar el Aki del Conquistador, el Aki de armamento y observación de Nami comenzaría a fortalecerse rápidamente. Este es un privilegio concedido a quienes poseen las cualidades de un rey. Con el despertar del Aki del Conquistador, tanto el Aki de armamento como el de observación experimentan un período de crecimiento explosivo. Por ello, quienes despiertan el Aki del Conquistador tienen garantizado alcanzar al menos el nivel de candidatos a almirante o comandantes adjuntos de los 4 emperadores. Y con las ya formidables habilidades de la fruta del trueno de Nami, ahora puede enfrentarse sola al almirante Kizaru sin perder. Una vez que Nami dominara el Aki del Conquistador y lo fusionara con el poder abrumador de la fruta del trueno, estaría entre los 4 emperadores, lo suficientemente poderosa para gobernar los mares como un emperador. Además, Nami sería una luchadora de nivel 4 emperadores capaz de sembrar la destrucción a escala global. El poder de su fruta del trueno tenía el potencial de ser incluso más temible que la fruta Gura Gura de Barba Blanca, la legendaria fruta Temblor Temblor. El máximo poder de combate de Nami dependería de hasta dónde pudiera llevar su Aki. La mirada de Hancock se suavizó al mirar a Nami, con el corazón lleno de alegría. Nami, al igual que ella, amaba profundamente a Ace. Ambas llevaban su símbolo y la bandera de los piratas de Entei tatuada en el cuerpo. Fue la presencia de Nami lo que ayudó a que Hancock fuera aceptado sin problemas por Nojiko y los demás. Ahora, compartían otro vínculo. Ambos poseían el raro Aki del Conquistador. Hancock no pudo evitar sentirse un poco confundida. Era como si, en ese vasto mar, por fin hubiera encontrado a alguien como ella, una verdadera igual. Con la ayuda de Rayleigh, Gloriosa y Shaki, Hancock regresó a Amazon Lily. A pesar de la compañía, una profunda soledad la atormentaba mientras luchaba por ocultar un secreto. Incluso en presencia de sus 2 hermanas menores, esa soledad persistía. Pero ahora, las cosas habían cambiado. Hancock no solo había conocido al amor de su vida, Ace, sino que también había conocido a Nami, una compañera a la que podía llamar rival. «Felicitaciones, Nami», dijo Hancock. Sus hermosos y fríos ojos se suavizaron y se volvieron cálidos mientras le sonreía, con una sonrisa tan radiante como una flor en flor. «Aki del Conquistador», murmuró Nami, mirándose las manos mientras la poderosa oleada de Aki del Conquistador la recorría. Sus labios rojos temblaban al absorberlo. «Siéntela bien. Es hermosa», la animó Ace, agitando la mano derecha con fuerza. Una luz deslumbrante envolvió a Nami por completo. En ese instante, el poder de su campo de comprensión llenó el aire. Los ojos de Ace brillaron de alegría al presenciar el crecimiento de Nami. Su Aki del Conquistador había despertado de verdad. En la historia original, la furia de Nami hizo que Jinbei confundiera su arrebato con la liberación del Aki del Conquistador. Ahora, estimulado por el rápido desarrollo del Aki del Conquistador de Hancock, las habilidades latentes de Nami finalmente habían cobrado vida. Hancock, habiendo dominado la forma avanzada del Aki del Conquistador, Enredo, y Nami, recientemente despertada a esta rara habilidad, sorprendieron incluso a Ace. El Aki del Conquistador era un don extremadamente raro. Entre los 4 emperadores, aparte de ellos mismos, solo unos pocos lo poseían. Katakuri, de los piratas de Big Mom, y Yamato, la hija de Kaido, de los piratas de las bestias. Dominar el Aki del Conquistador era aún más raro, y más allá de los 4 emperadores, solo Yamato lo poseía, incluso en un nivel inicial. Hancock, con su dominio del Aki del Conquistador, Enredo, combinado con el poder de su belleza, se había convertido en una de las fuerzas más formidables de los mares.
Su fuerza ahora superaba incluso a la de Almirante, como Céfiro Graso Negro, y podía rivalizar con el poder de los 4 emperadores en un enfrentamiento directo, al menos por un corto tiempo. Tal es el poder dominante del Aki del Conquistador. Enredo. Incluso una maestría preliminar otorga un aumento significativo en la fuerza de combate. Ase había ideado originalmente un régimen de entrenamiento para Nami centrado en aumentar su Aki de armamento mediante el reino de la comprensión, las frutas curativas de Kaya y los inmensos nutrientes proporcionados por los reyes marinos del cinturón de la calma. Creía que esto maximizaría su fuerza física y mejoraría su Aki de armamento. El Aki de observación, potenciado por su dominio de la fruta del trueno, le permitía a Nami ver el futuro más allá de la mayoría, convirtiéndola en una de las usuarias más fuertes del Aki de observación en el mar. Sin embargo, el área principal que Nami necesitaba mejorar era su Aki de armamento, y este proceso, aunque con la ayuda del reino de la comprensión, aún requería tiempo, sobre todo porque desarrollar resistencia física no se logra de la noche a la mañana. Nami necesitaba tiempo para absorber por completo los beneficios y fortalecerse. Pero ahora, con su Aki de la conquistadora despertado, el ritmo de su desarrollo se había acelerado rápidamente. Su dominio del armamento, la observación y el Aki de la conquistadora pronto la colocaría en una categoría aparte. Una vez que su Aki de armamento alcanzara la fuerza de Almirante, podría combinarlo con el poder de la fruta del trueno para lanzar ataques devastadores. Su Aki de observación, ya potenciado por la fruta del trueno, potenciaría aún más sus habilidades. A este ritmo, la fuerza de Nami pronto podría rivalizar con la de Kizaru. Y con su recién adquirido dominio del Aki del Conquistador, los rumores que se extendían por el mar podrían hacerse realidad. Nami se convertiría en la segunda gran gobernante de los mares, siguiendo los pasos de Big Mom. Los ojos de Ase estaban llenos de expectación al mirar a Nami, y la sonrisa en sus labios era tan amplia que ni siquiera un buque de guerra podría reprimirla. Nami, su primera tripulante, siempre había sido la mujer más cercana a él. Su lugar en su corazón era singularmente especial. Ver a Nami despertar el Aki del Conquistador llenó a Ase de una alegría aún mayor que la emoción de la victoria sobre el cuartel general naval. Sin embargo, lo que siguió dejó a Ase, quien ahora se encontraba en la cima de la era marítima, completamente atónito. Hancock, quien también dominaba el Aki del Conquistador y se había convertido en una de las guerreras más formidables de los mares, sintió que sus pupilas se contraían al observar el despliegue del poder de Nami. Su rostro estaba lleno de asombro. Un repentino zumbido resonó en el aire. Con la ayuda del dominio de la comprensión, Nami rápidamente controló la liberación y el manejo del Aki del Conquistador. Normalmente, cuando el Aki del Conquistador despierta por primera vez, ni siquiera aquellos con potencial real pueden controlar su liberación. En esos momentos, el impulso de un individuo aumenta descontroladamente, atacando a amigos y enemigos por igual. Generalmente se requiere un entrenamiento exhaustivo para dirigir el Aki del Conquistador con precisión hacia un grupo objetivo. Incluso con la guía de un maestro, dominar esta etapa suele llevar bastante tiempo. Sin embargo, gracias al dominio de la comprensión, Nami superó esta etapa con facilidad, dominando rápidamente la liberación focalizada de su Aki del Conquistador. Pero el momento siguiente fue aún más sorprendente. Crack. 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 Un rayo negro y morado explotó alrededor de Nami, recorriendo la atmósfera con furia. Casi instintivamente, Nami extendió su pequeño puño, y el rayo negro y morado que se agitaba en el aire lo envolvió obedientemente. Aki del Conquistador. Enredo. Exclamó Hancock, mirando con incredulidad el violento relámpago que crepitaba alrededor del puño de Nami. Aunque este rayo negro y púrpura aún no era tan poderoso como el Aki del Conquistador de Hancock, no había forma de confundirlo. Este era el pináculo de la fuerza en estos mares. Aki del Conquistador. Enredo. El hecho de que Nami acabara de despertar el Aki del Conquistador y ya pudiera usar enredo era alucinante. ¿Era algún tipo de monstruo? Hancock la miró fijamente. Su rostro normalmente sereno y hermoso ahora estaba en blanco por la sorpresa. Dominar el Aki del Conquistador enredo no es tarea fácil. Es la clave para alcanzar uno de los niveles más altos de poder de combate en estos mares. La fuerza equivalente a la de un almirante. Dominarlo por completo significa la capacidad de enfrentarse cara a cara con los 4 emperadores, los gobernantes de los mares. Incluso personas como Katakuri, el segundo al mando de facto de los piratas de Big Mom, y Doflamingo, uno de los Shichibukai más fuertes, no lo dominaron de inmediato. Y la propia Hancock, antes de este día, había luchado durante años para dominarlo por completo, a pesar de haber despertado el Aki del Conquistador hacía mucho tiempo.
Y, sin embargo, Nami, con su comprensión que desafiaba al cielo, lo había dominado tan rápidamente. Podría ser esta la razón por la que, en la historia original, Nami, a pesar de carecer de Haki en ese momento, aún podía superar a Luffy, Zoro y los demás en momentos de conflicto. Ni siquiera se captó al instante el poder del Haki del Conquistador al despertar. No fue hasta que recibió ayuda del dominio de la comprensión, tras presenciar el agujero azul de Garp, que comenzó a comprenderlo por completo. Nami fue verdaderamente bendecida con un talento tan extraordinario. El despertar de Nami al Haki del Conquistador, y su dominio inmediato del Haki del Conquistador, Enredo, dejó incluso a Ace atónito. Hancock se quedó sin palabras. Aunque el dominio de comprensión fue el resultado de la excepcional comprensión de Ace, combinada con el poder derivado de la imaginación única de Luffy inspirada en Nika, había mejorado drásticamente la resonancia emocional de Nami con su poder. Si Ace no hubiera ayudado a Hancock, se preguntó cuánto tiempo le habría llevado dominar el Haki del Conquistador por su cuenta. «De verdad que posees una comprensión increíble», murmuró Hancock, casi avergonzado. «Quizás por eso me siento tan inquieto». Ace, mientras tanto, observó la emoción de Nami con una suave sonrisa, las comisuras de su boca arqueándose ligeramente. Nami, al despertar, captó de inmediato un poder que se encontraba entre los más selectos de este mar. Increíble, pensó Ace para sí mismo, con el orgullo creciendo en su interior, maravillándose por el nivel que Nami acababa de alcanzar. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Auge. Violentos relámpagos negros y morados crepitaron ferozmente sobre el palacio de Ciudad Kuja. Rayleigh y los demás, que descansaban afuera, sintieron de inmediato la aterradora oleada del Haki del Conquistador. ¿Esto es el Haki del Conquistador de Hancock? Los ojos de Shaki temblaron al contemplar la fuerza abrumadora que rugía sobre Ciudad Kuja. Se está haciendo más fuerte, el Haki del Conquistador de Hancock se está volviendo aún más poderoso. Esta fuerza supera con creces la de un Shichibukai común. La sorpresa en los ojos de Shaki se acentuó a medida que la intensidad del Haki de Hancock seguía aumentando. Entre los 7 guerreros del mar, solo Doflamingo y Hancock tenían confirmado el Haki del Conquistador. Aunque los 7 guerreros del mar, el cuartel general naval y los 4 emperadores eran considerados las 3 grandes potencias del mar, el verdadero propósito de los 7 guerreros del mar era usar su infame reputación para intimidar a otros piratas y ayudar al gobierno mundial a mantener el equilibrio durante la gran era pirata. Sin embargo, en cuanto a poder de combate puro, el único Shichibukai que realmente podía alcanzar la cima del poder del mar era Dracula Mihawk, el mejor espadachín del mundo. Incluso Kuma, a pesar de las increíbles habilidades de su fruta del diablo, la Nikyu Nikyu no Mi, capaz de expulsar cualquier cosa, incluso a sí mismo para teletransportarse a grandes distancias o incluso expulsar recuerdos, carecía del poder destructivo de otras frutas del diablo de primer nivel como la Goro Goro no Mi, fruta del trueno, o la Gura Gura no Mi, fruta del temblor. En cuanto a Hancock, había despertado el Haki del Conquistador, así como el Haki de armamento y el Haki de observación. Aunque sus habilidades y belleza aprovechaban al máximo los poderes otorgados por la fruta Mero Mero, fruta del amor, una sombra persistente de su pasado había obstaculizado su crecimiento. Su Haki, que había aumentado con el despertar de su Haki del Conquistador, se había estancado desde entonces. Si Hancock se viera envuelta en una batalla a vida o muerte, el trauma no resuelto de su pasado podría incluso impedirle derrotar a Doflamingo. Pero ahora, todo era diferente. Hancock, tras liberarse del peso de su pasado, había experimentado un tremendo aumento en su Haki de conquistadora. Y no solo eso, sino que su Haki de armamento y su Haki de observación estaban destinados a seguir el mismo camino. El corazón de Shaki se llenó de alegría. Para ella, Hancock era más que una simple emperatriz. Había llegado a verla como una hija. La nueva fuerza de Hancock era secundaria. Lo que realmente le importaba a Shaki era que Hancock finalmente se había liberado de las sombras de su pasado. Parece que se ha ayudado a Hancock a superar su pasado, comentó Rayleigh, con una leve sonrisa en las comisuras de su boca mientras observaba la creciente fuerza del Haki del conquistador de Hancock. La expresión de Rayleigh se suavizó con orgullo paternal. Que Hancock se hubiera enamorado de Ace le parecía maravilloso. Su sonrisa se profundizó al pensar en la joven que él, Shaki y Gloriosa habían traído de vuelta a Amazon Lily. Hancock se había convertido en una hija para ellos, y verla encontrar la felicidad con alguien como Ace llenó de alegría el corazón de Rayleigh. De repente, Rayleigh, Shaki y Fujitora, que estaban descansando en la habitación contigua, se sobresaltaron.
Zumbido. El violento relámpago negro y púrpura que crepitaba sobre Ciudad Kuja comenzó a girar y condensarse como guiado por manos invisibles. La energía caótica del Aki del Conquistador, la fuerza más feroz del mar, comenzó a formar una película negro-púrpura, convergiendo lentamente sobre el palacio. Rayleigh y Shaki reconocieron inmediatamente lo que estaban presenciando. Era un poder con el que estaban demasiado familiarizados. Aki del Conquistador. Enredo. Exclamó Shaki, observando con incredulidad cómo la película negro-morada se disipaba en el palacio. Hancock había dominado el Aki del Conquistador. Enredo. Su fuerza había crecido enormemente desde que superó su pasado, pero dominar el enredo. Eso debería haberle llevado mucho más tiempo. Los ojos de Shaki se llenaron de asombro. Este era el poder del Aki del Conquistador. Enredo. Parece que el poder de Ace ha contribuido a ayudar a Hancock, murmuró Rayleigh, con una leve sonrisa en las comisuras de sus labios. ¿Será este el efecto del poder único de Ace combinado con la influencia de Nika? En cuanto a la destreza en el combate de las demás mujeres de los piratas de Entei, aparte de Nami y Robin, sus talentos no fueron inicialmente excepcionales. Sin embargo, tras unirse a Ace, su fuerza aumentó drásticamente. Ahora, cada una de ellas es una formidable comandante dentro de los infames piratas de Entei. En los últimos días, Rayleigh y Shaki habían comprendido plenamente el motivo de su transformación: el reino de la comprensión. Este poder, exclusivo de Ace y combinado con la misteriosa influencia de la forma Nika, podía elevar la comprensión y las habilidades de sus receptores a niveles extraordinarios. Incluso podía atraer poderosas frutas del diablo. La fruta curativa de Kaya, la fruta sonora de Konis y la fruta pájaro de Raki, modelo Fénix, fueron resultado de este fenómeno. Además, este poder podía actuar sobre frutas comunes, permitiéndoles absorber los factores demoníacos liberados tras la muerte del usuario de la habilidad, convirtiéndolas en nuevas frutas del diablo. La fruta del trueno de Nami, la fruta arena de Vivi, la fruta claro de Tashigi, la fruta puerta de Nojiko e incluso la fruta de las sombras del espíritu del barco Merry se originaron a partir de este poder. La capacidad de cazar frutas del diablo provenía de la misma fuente. Al descubrir la verdad sobre los poderes de Ace, Rayleigh se sintió profundamente conmovido. Con tales habilidades, Ace podría crear un mundo donde todos tengan suficiente para comer y puedan disfrutar de un gran banquete. Esta fue la primera vez que Rayleigh escuchó a alguien vincular conceptos como productividad, recursos y guerra con semejante sueño, incluso después de años de viajar a través del mar. Tras llegar a la isla final, Raftel, y ver lo que Joy Boy dejó atrás, Rayleigh conocía la voluntad del clan D y creía que era la clave para resolver los problemas del mundo. Sin embargo, Ace había ofrecido una perspectiva completamente diferente, sugiriendo que lo que realmente resuelve los problemas son las realidades objetivas, no una voluntad que los hombres puedan ocultar o manipular. Ace llamó a esto la cosa. Tras su conversación con Ace, Rayleigh sintió que su visión del mundo había cambiado por completo. Quedó atónito, como si su comprensión del mundo se hubiera renovado. El enfoque de Ace sobre la herencia de la voluntad era completamente opuesto a lo que Rayleigh siempre había creído. Pero cuanto más lo reflexionaba, más sentía que quizás la visión de Ace se acercaba más a la verdad. Tras incontables noches de contemplación, Rayleigh solo pudo mirar al cielo y suspirar. Si el poder y las ideas de Ace llegaban alguna vez al ejército revolucionario, probablemente desencadenarían una nueva ola de cambio en el mundo. Lamentablemente, aunque Dragón, el hijo de Garp y líder del ejército revolucionario, era capaz y había provocado numerosas oleadas de liberación en todo el mundo, Rayleigh no pudo evitar preguntarse cómo evolucionarían las cosas si las ideas de Ace se agregaran a esa mezcla. En comparación con el reino de comprensión de Ace, existe una brecha innegable. Ace ha superado por completo las limitaciones de este mar. Como una vez declaró, un día se alzará por encima de todo, sentado en los cielos. Rayleigh se dio cuenta de que el trono del mundo le pertenece por derecho a Ace. En ese momento, Rayleigh descubrió su verdadero propósito. Quería convertir a Ace en el rey del mundo, sentado en el trono celestial. Y sin duda alguna, Ace se convertiría en el gobernante del mundo. Mientras Rayleigh observaba cómo el aura negro-púrpura se desvanecía lentamente en el palacio de Ciudad Kuja, la esperanza llenó sus ojos. En su mente, ya podía imaginar a Ace en el trono, reinando como el rey del mundo. Los ojos de Shaki brillaron de emoción al escuchar sus pensamientos. Sí, ya puedo imaginarme a Ace como rey. Rayleigh, mirando hacia el palacio Kuja, permitió que una pequeña sonrisa se formara en la comisura de sus labios. Y luego, sin previo aviso, auge.
Una aterradora ola de energía surgió del interior del Palacio Kuja, sacudiendo el suelo y tronando a través del cielo. Aki del Conquistador. ¡Qué aura tan increíble! Rayleigh, quien había luchado junto a Kizaru y conocía la presencia del Aki de Nami, percibió de inmediato algo extraordinario. Él y Saki intercambiaron una mirada, invadidos por la incredulidad. ¿Nami podría tener el potencial de un rey? ¿Qué clase de monstruo es este? Morada Hancock. Ase, siento que me acerco más a ti, pensó Nami, con el corazón henchido de determinación. Aunque su Aki del Conquistador no era tan potente como el de Hancock, poseía una energía similar a la de este en sus etapas iniciales. Antes de que Rayleigh y Saki pudieran comprender completamente lo que estaba sucediendo, su conmoción se convirtió en puro horror. Los ojos de Rayleigh se entrecerraron bruscamente, aturdido, mientras que Saki estaba igualmente sin palabras. La flota pirata de Entei ahora contaba con 4 portadores del Aki del Conquistador. Esto superaba todo lo que Rayleigh había presenciado jamás. Incluso más monstruoso que Bullet, a quien tanto él como Roger habían temido en su propia tripulación. Otro Aki del Conquistador Nami había despertado la habilidad de manejarlo y, increíblemente, había aprendido el arte del Aki del Conquistador. Enredo. A medida que el relámpago negro púrpura giraba y convergía, formó otra capa de energía que descendió lentamente sobre el palacio de Ciudad Kuja. El suelo mismo parecía reverberar con una violenta electricidad negra y púrpura. En ese instante, Nami levantó la cabeza. Su hermoso rostro resplandecía con un poder renovado. Miró a Ase y sonrió dulcemente. Aki del Conquistador, enredado. Exclamaron Rayleigh y Saki, aterrorizados. Ase, me estoy acercando a ti, pensó Nami para sí misma. Los labios de Ase se curvaron en una sonrisa al contemplar la dulce expresión en el rostro de Nami. Esta chica, la primera que había conocido tras zarpar, era diferente a las demás. No lo seguía ciegamente como Kaya, ni intentaba cautivarlo como Vivi. Sin embargo, Nami siempre había sido la más cercana a él. Nami poseía un talento natural inigualable para percibir y manipular los patrones climáticos, lo que la convertía en la mejor en su campo en aquella época. Incluso antes de adquirir la fruta del trueno, ya podía desatar poderosos ataques de relámpago con su Climatact. Pero tras obtener la fruta del trueno, sus habilidades de manipulación climática alcanzaron su máximo potencial, potenciadas por el reino de la comprensión de Ase. Cuando se trata de habilidades de la fruta del diablo, el control de Nami sobre la fruta del trueno podría fácilmente considerarse el más fuerte de la historia. Pero a pesar de todo esto, Nami no estaba satisfecha. Sabía que, por muy poderosas que fueran las habilidades de una fruta del diablo, siempre había un límite. La mayoría de los usuarios de frutas del diablo, excepto Ase, cuya fruta Mera estaba evolucionando hacia el poder del sol, jamás superarían el máximo poder de combate del mar. Lo más fuerte que podían aspirar a ser era a la altura de los 4 emperadores. Pero eso no era suficiente para Nami. Para los piratas de Entei, alcanzar la cima del poder del mar no era simplemente su objetivo. Su objetivo era enfrentarse al mayor poder del mundo, el mismísimo gobierno mundial. Durante el incidente del emperador de la llama, Nami se dio cuenta de los límites de sus habilidades. Sin un Aki lo suficientemente potente, se vio obligada a asumir un papel secundario en combate. Aunque la fruta del trueno le otorgaba una velocidad increíble y capacidades destructivas, aún no era capaz de asestarle un golpe fatal a Kizaru. En esa batalla, Nami solo logró paralizar a Kizaru el tiempo suficiente para que el ataque de Rayleigh, imbuido de Aki del Conquistador, impactara. Si bien su contribución fue crucial, Nami no estaba satisfecha. Más tarde, cuando el almirante de la flota de marines Sengoku entró en combate, su ingenio táctico expuso aún más las limitaciones de las habilidades de logia de Nami y Vivi. Las contrarrestó con eficacia, creando una situación donde el Aki se convirtió en el factor decisivo en el combate cuerpo a cuerpo. Solo gracias a la formación de Entierro de la Muerte de Fuego 10 billones de Ase, que invocó las almas de Crocodile, Enelion y Gumo desde el más allá, los usuarios de Aki de los marines fueron interceptados a tiempo. Las palabras de Ase resonaron en su mente. Solo Aki puede elevarse por encima de todo. Decidida a mejorar, Nami llegó a Amazon Lily con la intención de dominar el Aki. Quería convertirse en la aliada más fuerte de Ase, no solo en la segunda al mando de los piratas de Entei. En cuanto a poder de combate, seguía siendo la más débil entre los 3 mejores luchadores bajo el mando de Ase. Rayleigh e Iso la superaban con creces. Esta comprensión avivó aún más el impulso de Nami. No solo quería ser la mujer más cercana a Ase, sino también su mayor apoyo, eliminando cualquier obstáculo en su camino hacia el rey del mundo.
Sin embargo, a veces, cuando miraba las estrellas en soledad, Nami sentía un poco de frustración. Ya había llevado el poder de la fruta del trueno al límite. Por mucho que entrenara su Haki de armamento, sabía que su máximo poder de combate probablemente solo alcanzaría el nivel de alguien como Aokiji. Si bien su fruta del trueno era un nivel más fuerte que la fruta de hielo de Aokiji y quizás incluso superior a la fruta lava de Akainu, aún tenía sus límites. Después de todo, solo era humana. De joven, su resistencia física jamás podría igualar la de figuras monstruosas como Aokiji o Akainu, quienes combinaron los poderes de las frutas del diablo, el Haki y las artes marciales para convertirse en guerreros capaces de enfrentarse a los 4 emperadores. En cuanto a sus habilidades en artes marciales, la habilidad de Nami puede describirse como prácticamente inexistente en un duelo entre expertos de élite. Aokiji, quien heredó el legendario puño de hierro del héroe marino Garp, juega en una liga completamente diferente. Ace siempre había guiado el estilo de lucha de Nami hacia el uso de su fruta del trueno para ataques de media y larga distancia. Gracias a la rapidísima velocidad de sus poderes y la amplificación de su Haki de observación, Nami era casi invencible en este tipo de ataques. Sin embargo, cuando se trataba de enfrentarse a las potencias de combate más poderosas del mar, como los 4 emperadores, seguía siendo insuficiente. Su falta de habilidades en el combate cuerpo a cuerpo seguía siendo su talón de Aquiles. Si alguno de los 4 emperadores estuviera dispuesto a recibir algunos golpes de su fruta del trueno, aún podría romper sus defensas. Su Haki no era lo suficientemente fuerte como para infligir daño letal a oponentes de su calibre, y solo lograba agotar parte de su Haki y resistencia física en el proceso. Esto frustró a Nami. Las batallas que se enfrentaría en el futuro probablemente enfrentarían oponentes aún más fuertes que los 4 emperadores. Si no lograba alcanzar el máximo poder de combate en el mar, similar al de los 4 emperadores, temía quedar aún más rezagada en futuras batallas, alejándose de Ace. Pero ahora, las cosas habían cambiado. Había despertado el potencial del rey, el Haki del conquistador. No solo eso, sino que había dominado la fuerza más poderosa del mar, el mismísimo Haki del conquistador. Con esta nueva fuerza, su poder de combate pronto superaría al de Aokiji, lo que le permitiría competir junto a los luchadores más fuertes del mar, al nivel de los 4 emperadores. Finalmente podría acortar la distancia entre ella y Ace y, aún más importante, ser una verdadera ayuda para él. Nami miró a Ace, su sonrisa se endulzó y su corazón se llenó de alegría. Sintió una inmensa felicidad que irradiaba desde lo más profundo de su alma. Tontita, dijo Ace suavemente, abrazándola y acariciándole la cabeza. Siempre has sido la más cercana a mí. La profunda felicidad de Nami era palpable, algo que solo quienes poseían un poderoso Haki de observación podían comprender plenamente. Era una alegría que brotaba directamente del corazón, conmoviendo el alma. El simple hecho de estar cerca de semejante emoción hacía que todo lo demás pareciera trivial, disipando cualquier preocupación persistente y dejando solo una sonrisa a su paso. Ace sintió la euforía de Nami y su mirada se llenó de cariño. Incluso Hancock, que estaba cerca, se dejó llevar por las emociones. Sus labios rojos se curvaron en una suave sonrisa. Nojiko, observando desde la distancia, no pudo evitar sentir una punzada en el pecho al ver a su hermana. Sabía mejor que nadie cuánto se había esforzado Nami para ser un apoyo aún mayor para Ace. La fuerza física de Nami siempre había sido su punto débil, y cada noche, tras planificar su ruta y el día siguiente, entrenaba en secreto con Kaya. Gracias a su experiencia médica y a las habilidades curativas de la fruta, Nami podía llevar su cuerpo al límite en sesiones de entrenamiento agotadoras. El proceso fue brutal. Solo había una forma de mejorar su físico: destruyéndolo. Nami forzaba sus músculos y piel al límite, permitiéndoles regenerarse con mayor fuerza cada vez. Exigía constantemente sus órganos internos, obligándolos a adaptarse a niveles más altos de intensidad de combate, mientras los fortificaba con nutrientes de los reyes del mar. Gracias a las habilidades curativas de Kaya, Nami nunca tuvo cicatrices ni sufrió heridas irreparables. Pero el dolor, ese nunca desapareció. Nami lo soportó todo. A pesar de sus inmensos esfuerzos, Nojiko aún veía rastros de frustración en los ojos de Nami. Había límites que Nami sabía, en el fondo, que tal vez nunca superaría. Ahora todo había cambiado. Nami, habiendo dominado el Haki del conquistador, Enredo, estaba destinada a convertirse en uno de los individuos más fuertes del mar. Nami, estoy muy orgullosa de ti, susurró Nojiko, con los ojos llenos de lágrimas, mientras sus labios se curvaban en una sonrisa cálida y genuina. Pero Nami, acurrucada en los brazos de Ace, levantó la vista con un brillo decidido en los ojos.
No es suficiente. Quiero estar aún más cerca de ti. Soy tu navegante predestinada. Al percibir el familiar aroma de Ace, cerró los ojos con satisfacción. Su presencia le trajo una paz indescriptible. No solo mi navegante destinado, murmuró Ace, acariciándole suavemente la cabeza. HM. Nami levantó la cara para encontrarse con su mirada. Tú también serás más fuerte a mi lado, dijo Ace suavemente, pellizcando su mejilla cariñosamente, con los ojos llenos de orgullo. El potencial de Nami se disparó desde el momento en que despertó el Haki del Conquistador. Su futuro poder de combate alcanzaba cotas que ni siquiera Ace podía predecir. El Haki del Conquistador no es algo que se pueda tomar a la ligera, y con dos de nosotros manejándolo, el impacto será abrumador, comentó Ace, sabiendo muy bien que el talento de Nami con el Haki era insuperable. Con el tiempo, sin duda llegaría a ser una de las 3 figuras más fuertes de todo el océano. Ace se giró hacia Hancock con una sonrisa juguetona en los labios. Vamos, Hancock. Deberíamos aliviar la tensión afuera y ayudar a tus hermanas a superar sus miedos. La mirada de Ace se suavizó mientras miraba a Nami, quien asintió en silenciosa concentración. El rostro de Nami se iluminó con una sonrisa radiante ante las palabras de Ace, y su alegría se hizo patente. Ace, divertido por su orgullo, extendió la mano hacia Hancock y sonrió. Es adorable cuando está así, pensó Ace, riéndose para sí mismo. Aún había trabajo por hacer, Nami necesitaba perfeccionar aún más su Haki del Conquistador, pero por ahora, la calidez del momento persistía. Sin embargo, la paz no duró mucho, pues ruidos provenientes del exterior del palacio de la ciudad 9 serpientes rompieron el silencio. Ace sonrió para sí mismo, sabiendo que la conmoción probablemente se debía a la fuerza del Haki del Conquistador de Nami, que había despertado. Esta chica había despertado el Haki del Conquistador y ahora podía erigirse como un pilar de fuerza aún mayor a su lado. La alegría que lo invadía era inconmensurable. Para que ella no solo despertara, sino que inmediatamente dominara el Haki del Conquistador. Enredo, ni siquiera los 4 emperadores habían demostrado un talento tan puro. Ace sonrió. No tenía ninguna duda sobre el futuro de Nami. A medida que el ruido exterior aumentaba, Nami se apartó del abrazo de Ace. Activando su Haki de observación, observó la escena y sonrió con complicidad. Parece que el Haki del Conquistador causó un gran revuelo, dijo con voz alegre y divertida. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.